onda mi gente? ¿Qué onda mi raza? Hoy día les voy a hablar de esta planta, la Aglonema Dollar, una planta muy bonita, muy frondosa, una planta que la deberías tener en tu hogar. Así que presta atención a este video porque vas a aprender todos los detalles y cuidados que debes tener en cuenta antes de tener una Aglonema Dollar. Y si ya tienes una Aglonema Dollar, presta atención a este video porque te vas a enterar de todos los detalles que te hablaré sobre la aglonema. Nutrientes, abono, tierra, lo que es el riego y demás. Te esperamos, empezamos después de la intro. ¡Papa! La descripción de esta planta. Esta plantita es una planta que tiene mucho follaje, es una plantita que no bota tantas flores. Bueno, sí bota una flor, pero la flor no es lo importante. Lo importante de esta planta es el follaje verde que da mucho oxígeno y obviamente, así como la cuna de Moisés, es una planta que purifica el ambiente del hogar. Eso quiero que tengan siempre en cuenta. Así que es una planta de interior, es una planta muy resistente, ¿ya? Esta plantita florece 1 a 2 veces al año. Pero como les dije, esta plantita no es importante la flor, porque la flor bota un color verdecito, tipo blanquito, y no es tan llamativo. No es como la cuna de Moisés, que tiene las hojas verdes y las flores blancas. Esta plantita, la flor no es tan llamativa. Lo bueno en esta plantita es lo vigoroso, lo que llama la atención es el follaje. El follaje que tiene un color variegado con color verde. Eso es lo hermoso de esta planta. Es una planta muy hermosa y sobre todo que va a decorar el hogar. Así que esta es la estación de la planta, que es 1 o 2 veces al año comienza a florear, pero le puedes quitar las flores porque las flores le quitan los nutrientes para poder brindar al follaje. Esa es la manera de poder tener una aglonema más frondosa. Pasamos con el suelo de esta planta. ¿Cuál es el sustrato que necesita esta planta? Bueno, esta plantita, la Aglonema Dollar gigante, o más conocida como la Aglonema Suprema, esta plantita no es muy exigente en suelos. Como les he indicado, esta planta deberían tenerlo todas las personas. No necesita un suelo muy exigente, que quiera humus de lombriz, que quiera perlita, vermiculita, corteza de pino, no. Si le puedes agregar un poco en pequeña proporción, normal, pero la composición exacta que necesita esta plantita es 50% de tierra de jardín o tierra de chacra, como muchos la conocen, un 30% de musgo o tierra de musgo o musgo sphagnum, cualquier clase de musgo, y un 20% de humus de lombriz. La tierra de chacra es para darle la resistencia, para que la planta no se incline a la izquierda o a la derecha, porque recuerden esa frase de un orquidólogo, que planta suelta es planta muerta. Así que la tierra de chacra hace que tenga consistencia, hace que tenga estabilidad. Y el humus de lombriz, o mejor dicho, el 50% es tierra de chacra, el 30% es el musgo. El musgo es para que retenga la humedad. Esta es una planta de interior, pero le encanta siempre la humedad. Siempre debemos mantener conservada la humedad en el sustrato. Por eso es que agregamos un 30% de humus de musgo. El musgo retiene la humedad. Recuerden, el musgo no da nutrientes. El musgo solamente almacena la humedad y hace que dure un poco más de tiempo que cualquier otro tipo de sustrato. Y tercero, el 20% de humus de lombriz es para darle nutrientes. Así como esta plantita o todas las plantas a nivel mundial necesitan el nitrógeno, fósforo, potasio, el humus de lombriz es la que le aporta esa clase de nutrientes. Por eso es importante aplicarle un 20% de humus de lombriz. Esa es la composición que necesita esa planta. Ya si quieres aplicarle perlita, vermiculita, normal, no le afecta. Pero si no tienes los recursos o de repente no encuentras en tu ciudad o en tu país esas clases de componentes, simplemente tierra de chacra, musgo y humus de lombriz son los componentes que debes utilizar en la Aglonema Dollar gigante. Pasamos con la ubicación. La ubicación de esta hermosa planta Aglonema Dollar, la ubicación es de semisombra. Recuerden que yo ya les he indicado en anteriores videos que la planta es de interior. Recuerden que hay 3 clases de ubicación. Las plantas de sol directo, que van hacia afuera, en la piscina, en la calle, afuera al parque, que le cae el sol directo la mayor cantidad de hora. También hay las plantas que son de semisombra, como esta de acá, que son plantas de semisombra. ¿Qué quiere decir semisombra? Que le va a caer bastante luminosidad, pero no sol directo. Y la tercera clase de plantas que son de sombra o de interior, que son plantas que van de repente dentro de un cuarto donde entra poca luminosidad, o de repente dentro del baño donde entra poca luminosidad. Por ejemplo, las plantas de sol directo son el croton, la duranta, las cucardas. Son plantas que aguantan el sol directo todo
todo el día, porque ellas necesitan hacer su fotosíntesis con el sol directo todo el día. Y las plantas de semisombra, como tenemos aquí la aglonema dólar o la cuna de Moisés o filodendros o dieffenbachas, son plantas que necesitan el sol filtrado, ya sea en una malla sombra, ya sea un eternit transparente, ya sea que tenga de repente un policarbonato transparente. Ellas van a aguantar muy bien. Por eso es que necesitan bastante luminosidad, pero eso sí, el sol directo no, bastante luminosidad cerca de una ventana, que le caiga bastante, pero bastante luminosidad para poder estimular ese color hermoso follaje verde. Ya, eso les recomiendo en el caso del aglonema. Y plantas de sombra, por ejemplo, tenemos la cuna de Moisés colombiana, que aguanta mucho la sombra. Tenemos la calatea, que aguanta mucho la sombra, y demás plantitas como de repente la dracaena mini, que aguanta mucho la sombra. Pero hay que saber clasificar las plantas de sol directo, de semisombra y de sombra, ya señores. Y en este caso la aglonema dólar es una planta de semisombra, o sea, le gusta bastante luminosidad, pero no el sol directo. Si fuera filtrado bajo un árbol, perfecto. Esa es la ubicación que necesita nuestra hermosa aglonema dólar. Hablemos del riego de la aglonema dólar gigante. ¿Cada cuánto tiempo es la frecuencia que se debe regar? Señores, es muy diferente regar de repente si yo vivo cerca a la playa y me llevo una aglonema dólar. Es muy diferente de repente si yo vivo en Cusco y me llevo una aglonema dólar. Y es muy diferente de repente si yo vivo en Huachipa, donde hace mucho más calor, y me llevo la aglonema dólar. Lo recomendable es, si tienes un pHímetro, medir la humedad. Si tienes un palito de madera de anticucho, medir la humedad, o con el dedo, simplemente meter el dedo y ver si tiene la humedad correcta. Un favor, Maquita, quiero que te pongas para este lado porque quiero explicar algo detallado. Miren, por ejemplo, el macetero de siempre, mejor para no mover la plantita, les voy a explicar con a detalle. Y esto es lo que muchos no enseñan y quiero enseñarles. Por ejemplo, aquí tenemos un macetero. Si este macetero lo llenamos de sustrato y ponemos una planta, recuerden que hay 3 tipos de capas. ¿Cuál es? La capa superior de sustrato, la capa media de sustrato y la capa inferior de sustrato. Yo la divido en 3. Cuando tú riegas, ya sea por sumersión, que el agua entre por dentro, o ya sea que le eches por encima, siempre, señores, ¿dónde se va a mantener más la humedad? Pues en la capa inferior, porque por ley de gravedad todo el peso se va hacia abajo, entonces más humedad va a haber aquí. La capa media va a estar semihúmeda y arriba va a estar seco, y a veces nosotros cometemos el error de que vemos encima seco, ay sí, metemos un poquito el dedo, está seco, y seguimos regando, cuando no nos damos cuenta que la capa media tiene humedad y que la capa inferior tiene más humedad. Entonces ahí es el motivo donde las plantas se llegan a podrir, las raíces se llegan a podrir. Por eso, señores, debemos meter bien el dedo al fondito, si es posible hasta la capa media, para más o menos tener la sensación de cuánto de humedad tiene la planta. También un poquito levantar el macetero de la planta para ver si tiene peso, porque cuando está húmedo tiene más peso. Y si tiene un palito de madera, algo, lo más recomendable es el dedo. Yo siempre meto el dedo y siempre palpo el peso de la tierra. Si está muy húmeda, porque está pesante, obviamente. Entonces es muy diferente el riego que se le hace a las plantitas. Ahora, por ejemplo, a mis aglonemas, yo aproximadamente le hago el riego cada 15 a 20 días. Pero el chico salvaplantas, tú me dijiste que las aglonemas necesitan bastante humedad. Claro, ¿cómo controlo la exigencia de humedad que necesita la aglonema? Pues pulverizando. Para eso existe el pulverizador. O también el soplete. Eso. Entonces puedes utilizar eso para poder pulverizar las hojitas de la planta para que ella se pueda hidratar por las hojas. Ahí puedes mantener el microclima, la humedad que ellas necesitan. Pero siempre hay que tener mucho cuidado con las raíces, porque si nos sobrepasamos de riego, la podemos llegar a podrir y podemos matar a nuestra plantita hermosa aglonema dólar gigante. Plagas de esta hermosa planta aglonema dólar gigante. ¿Cuáles son las plagas que se presentan en esta planta? Hay que saber que toda planta tiene su plaga específica. Sí, señores, según la ciencia o según la botánica, la plaga no es malo, la plaga es un controlador, porque si no existirían las plagas o no existirían obviamente la cochinilla, la quereza, muchas especies como malayierbas o otras especies invasoras
matarían la selva, matarían a unas especies. Por eso es que Diosito también ha creado las plagas. ¿Para qué? Para poder controlar. Por eso es que las plagas no son malas, sino son controladoras. Pero en exceso también en nuestra casa tenemos que erradicarlas. Por ejemplo, la plaga que tiene aquí la aglonema dólar gigante es sobre todo la quereza chiquitita. Hay unas querecitas pequeñitas que se le pegan en vez de la hoja, o sea, en la parte de atrás de la hoja. También puede ser la cochinilla blanca, pero eso tiene la ayuda de las hormiguitas. Les gusta mucho la savia de la plantita, de las hojitas, y las hormiguitas hacen una alianza, las hormigas con la cochinilla. Las hormiguitas las llevan hasta las hojitas, las instalan en las hojitas y la cochinilla va absorbiendo la savia, y lo que va defecando la cochinilla es una sustancia gomosa, bien azucarada, que le encantan a las hormigas. Por eso es que siempre las hormigas transportan a las cochinillas. Entonces, esta plantita siempre le puede agarrar querecitas o le puede agarrar la cochinilla blanca algodonosa. O también puede ser la cochinilla negra. Pero tranquilo, no te asustes. Lo que puedes hacer en estos casos no es fumigar de frente a un fungicida para poder acabar con esa plaga, no. Como esta planta tiene hojas anchas, simplemente con un trapito mojado, ya sea que hayas lavado agüita en jabón, con un trapito mojado puede ser una limpieza. Por eso se le hace un previo mantenimiento o una fumigación mecánica con las manos, limpiar con el trapito para que pueda ser un preventivo y no le agarre tanto las plagas. Eso se puede hacer en estas plantas que son de hoja ancha. Siempre, señores, orquídeas, anturios, plantas como esta hermosa aglonema, filodendros, cunas de Moisés, que tienen hojas anchas, siempre debemos priorizar hacerle una fumigación manual, o sea, hacer una limpieza manual preventiva. No podemos utilizar agroquímicos porque no son plantitas de hojitas pequeñas. Si fuera como un ficus, si fuera plantitas como una duranta, que es difícil limpiar hoja por hoja porque son pequeñitas, ahí recién podemos recurrir a lo que son los fungicidas biológicos, y si no funcionan los biológicos, utilizar los fungicidas sintéticos, químicos, los pesticidas, como muchos lo conocen. Pero señores, hay que tener responsabilidad en usar ello. Pero en las plantas que son de hoja ancha, como esta aglonema dólar, no es necesario fumigar porque es fácil de erradicar con la mano, limpiando con un trapito. Eso tengan muy en cuenta. Ahora, ¿cómo acabamos con las plagas? Si entra una plaga y tú tienes miles de aglonemas, tienes un vivero de aglonemas, lo que yo utilizo es Siromacina, Lagnate y Detomil mezclado con aceite agrícola. 1 mililitro con 1 gramo de esos componentes en 1 litro de agua es la proporción que se le aplica en fumigación a estas plantas. Y siempre hay que hacer tomas, se aplica 2 o 3 veces. ¿Qué quiere decir? Cada 10 días o cada 12 días o máximo cada 15 días puedes aplicar 3 tomas de fumigación para desaparecer con las plagas que molestan. Siromacina, Lagnate y Detomil, recomendado por el ingeniero de fitotoxicidad de la Universidad Agraria de La Molina. Pasamos con la propagación del aglonema dólar gigante. Esta plantita, aglonema dólar gigante, es una planta muy fácil de propagar, no por hoja, sino por esqueje o sino por separación de mata. Eso sí, recuerda, señor, recuerda, señora que me está escuchando en YouTube, en TikTok, en cualquier red social. Cuando tú compras un aglonema, siempre hay que priorizar la frondosidad. O sea, si está más frondoso, si está más coposo, es mejor. No vaya a ser que tú compres una planta hermosa, frondosa, y digas, ay, mira, acá tiene 1, 2, 3 varillas, voy a separarlas y le voy a poner en 4 maceteros y voy a tener 4 plantas en vez de una. ¡Qué astuto soy! Pues no es así, porque al tu momento de separarla la vas a estresar. Y recuerden que estas plantitas tienen raíces epífitas, y como tienen raíces epífitas, a las plantas epífitas les gusta estar apretaditas, ajustaditas, porque en esa presión es lo que desarrolla más follaje precioso. En esa presión es lo que ya desarrolla, obviamente, incluso más flores, como el caso de los anturios o de las orquídeas. Ten muy en cuenta, no es separar por separar. Estas plantitas son muy delicadas y no es recomendable separar. Para si quieres reproducir, son muy baratas estas plantitas. Recomiendo comprar otra matita o matitas más pequeñas, pero no la vayas a separar porque hay que priorizar la estética del aglonema dólar, que es estar en un macetero de repente de fibra de vidrio o cualquier macetero, pero que tenga una frondosidad de un 70% y el macetero un 30%. Eso tienen que priorizar en el caso de las plantitas aglonema dólar. No reproduzcanlas, al contrario, déjala que crezcan. Si están muy demasiado gordas, que ya están sobrepasando el macetero, que están muy apechurrada, ahí puede hacer un trasplante de macetero o de repente una división de mata en 2. No separar hijos por hijos, hacer una división de mata en 2 y ahí recién puedes tener 2 plantas frondosas. Eso ten muy en cuenta porque me ha sucedido, e incluso hay probabilidades de que la plantita se muera por la separación, por el estrés que le lleva. Recuerda que son plantas epífitas y les gusta siempre estar ajustaditas.
El abono. ¿Cuál es el abono? ¿Cuál es el abono que utilizo yo en la aglonema dólar? Señores, así como nosotros necesitamos alimentarnos, ellos también necesitan alimentarse. Y obviamente ellos se alimentan del hidrógeno, del oxígeno, del carbono del ambiente, pero también necesitan los nutrientes que ellos consumen, como el nitrógeno, fósforo, potasio, que son los macroelementos, y también algunos microelementos como el calcio, magnesio, borosín, como cualquier tipo de otra planta. Señores, lo que yo recomiendo en estas plantitas, cuando ya has cambiado el sustrato y pasó 6 meses aproximadamente, puedes poner un poquito más, 1, 2 o 3 puñados de humus de lombriz o de compost, y después al instante regar. ¿Para qué? Para que pueda suplir esos nutrientes que necesita esta planta: nitrógeno, fósforo, potasio. Recuerda, no aplicar abonos químicos, solamente aplicar abonos naturales. Es lo mejor para la planta, para que se mantenga más vigorosa y te dure mucho tiempo. Recuerda que los abonos químicos, los abonos sintéticos, ellos hacen que las plantas se envejezcan más rápidos. Y si tú tienes una aglonema hermosa, preciosa como la tengo yo, e incluso la pones un nombre, la quieres, la limpias, le hablas, trata de que dure más tiempo contigo. Por eso cuídala y no uses abonos sintéticos. Usa abonos naturales: compost, humus, lexiviados, abonos de base de pescado, abonos de algas marinas y demás abonos naturales. Hay una infinidad que contienen nitrógeno, fósforo, potasio, que es lo que necesita esta planta. Sobre todo darle más énfasis en nitrógeno. Como es una planta siempre verde, es una planta perenne, siempre va a haber más necesidad del nitrógeno. Nos vemos. Y el punto no menos importante, para que no se olviden sobre la aglonema, es que siempre le gusta estar en maceteros pequeños. En la prioridad hay que ponerle maceteros pequeños. Recuerden que el macetero debe ser un 30% y un 70% de frondosidad. O por ejemplo, en este lado tengo de repente un 50-50, puede variar. ¿Por qué? Porque las raíces ya estaban muy prendidas. Eso tengan muy en cuenta. Y cuídenla, siempre limpienla, siempre pulverícenla, pónganle un nombre. Pongan en un lugar de mucha luminosidad, pero no sol directo. Con todos los cuidados que tengan sobre la aglonema, les va a funcionar muy bien. Y recuerden que esta planta es una de las plantas más fáciles de cuidar. Yo la considero la segunda. Primero es la lengua de suegra, y esta sería la segunda planta más fácil de cuidar, porque tiene una belleza preciosa y todas las personas deberían tener. Muchas gracias por este video. No se olviden suscribirse al canal, darle comentario, like, y estaremos subiendo más contenido sobre la educación, sobre el cuidado de las plantas. ¡Nos vemos!